En primer lugar, presentarme. Soy Jesús Barrio y soy el director de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. En primer lugar, me gustaría daros una calurosa bienvenida y un agradecimiento para que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y os hayáis acercado a este evento que para nosotros es muy importante porque supone para todos nosotros la culminación de un proyecto que hemos iniciado muchísimas personas con muchísimo esfuerzo desde hace muchísimo tiempo. Sabéis que nos encontramos en un edificio absolutamente emblemático para la ciudad de Valencia y dentro de lo que es el proyecto de la Escuela de Hostelería de nuestra fundación, pues para todos nosotros es un auténtico lujo el poder compartir con todos ustedes estas primeras jornadas de puertas abiertas en esta ubicación tan absolutamente emblemática. El objetivo del día de hoy, de la tarde, básicamente consiste en compartir con todos vosotros lo que es nuestro proyecto, acercaros lo que es nuestra oferta formativa, compartir con futuros alumnos o con padres y madres interesadas en nuestra escuela, pues lo que es lo que son nuestras instalaciones, lo que es nuestro programa formativo, por supuesto resolver dudas, aclarar algún tipo de inquietud. Si alguna persona lógicamente está interesada en profundizar más en lo que es nuestro programa formativo, pues tendréis a vuestra disposición en la entrada, ahora ya la salida, pues una mesa con 2 alumnos de nuestra escuela que estarán encantados de tomaros datos para poder contactar con todos vosotros y profundizar en lo que es nuestra oferta de nuestra escuela. Y bueno, como decía, el objetivo básicamente es abrir nuestra casa, nuestra nueva casa, que estamos de riguroso estreno, compartir con vosotros lo que son nuestras instalaciones, nuestra escuela, y también compartir un rato, pues al final, con una pequeña cerveza y un pequeño almuerzo. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, con un pequeño vídeo corporativo, donde en 2-3 minutos pues vamos a hacer un resumen de lo que es la trayectoria de nuestra escuela y básicamente los programas que tenemos. Compartir con todos ustedes una breve pincelada de lo que es la Fundación Cruzcampo. Como habéis visto, la Escuela de Hostelería pertenece a la Fundación Cruzcampo, que es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene más de 20 años ya de trayectoria. Es una fundación cuyo patrono único es Heineken España, la compañía cervecera, y que durante estos últimos 20 años ha desarrollado una intensa actividad en el fomento de la cultura, el emprendimiento y el talento joven. Tenemos un lema que es el talento del sur, y dentro de los fines fundacionales de nuestra fundación se ubica la actividad de nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. En el caso de Valencia, saben ustedes que llevamos ya 3 años de trayectoria en una sede provisional, y la verdad es que para todos nosotros, como decíamos antes, es un auténtico lujo el poder estrenar estas nuevas instalaciones. Todavía faltan algunos detalles, pero tendremos ocasión con todos ustedes de compartir lo que será nuestra escuela a partir del mes de septiembre. ¿De acuerdo?
Bueno, también llegados a este punto, me gustaría también transmitiros que estaba prevista la asistencia de una masterclass de Ángel León. Hemos tenido un problema de ultimísima hora. Ángel esta mañana se pegó el hombre en madrugón en el puerto de Santa María, y después del madrugón llegaron a Madrid, han tenido un problema con el vuelo. No sé si aquí hay alguno de Iberia que trabaje aquí en Iberia por parte de ustedes, pero la verdad es que pues, por un problema de enlace con el vuelo que venía de Jerez-Madrid, Madrid-Valencia, ha perdido el enlace y por lo tanto pues, le ha sido absolutamente imposible estar hoy con todos nosotros. Sin embargo, Ángel bueno, nos ha mandado un pequeño vídeo, simplemente con una pequeña saludo, para emplazarles a todos ustedes a que cuando en el mes de septiembre vamos de vacaciones, pues podamos tener la ocasión de repetir esta masterclass que estaba prevista. Lamento enormemente, todos estamos muy decepcionados, pero son causas que, por desgracia, no están en nuestra mano. Si queréis, vamos con el vídeo de Ángel. Bueno, la verdad que no debería de estar haciendo este vídeo, pero bueno, las cosas son así. Esta mañana hemos partido el equipo camino de Valencia y no hemos quedado en Madrid. El vuelo de Madrid hemos tenido problemas, no hemos podido embarcar para coger el siguiente, así que no llego. La verdad que me da mucho coraje no estar hoy con la Fundación Cruzcampo y con la escuela. Me hacía muchísima ilusión pues inaugurar una escuela tan bestia, ¿no? Porque me han estado contando todos los profesores cómo va a ser y creo que, bueno, me hacía ilusión. Volveré y nada, nos vemos en los bares, en las cocinas y disculparme. La palabra es impotencia y cabreo. Hemos estado muy cabreados hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, os mando un beso y para la próxima. Bueno, pues como os decía, pues son circunstancias, cosas que pasan, hemos tenido que afrontarlo y en cualquier caso la jornada para nosotros, como digo, pues sigue siendo muy importante porque, como decía, el objetivo fundamental era compartir con todos ustedes nuestro programa formativo y nuestras instalaciones y por lo tanto pues continuamos con el resto del programa tal y como estaba previsto, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación vamos a compartir una pequeña presentación, una breve presentación donde me gustaría transmitiros, en primer lugar, lo importante que es realmente la gran oportunidad que es para todos sus hijos el desarrollar su carrera profesional en el sector de la hostelería, el turismo y la restauración. Y por lo tanto quiero compartir con todos ustedes algunas cifras, algunos datos que creo que realmente pues, seguramente van a ser interesantes. Bueno, en primer lugar, compartir con ustedes la importancia que tiene el sector de la hostelería, el turismo y la restauración en España. Estamos ante uno de los sectores estratégicos para nuestro país. Representa cerca del 9% del Producto Interior Bruto, de la riqueza que se genera en nuestro país. Y en el caso de la comunidad autónoma, la comunidad valenciana, donde nos encontramos, este porcentaje del 9% es incluso mayor. Por lo tanto, estamos ante una de las principales industrias de nuestro país y es un sector que además, desde el punto de vista de generación de empleo, pues es un sector que da empleo a casi 1,5 millones de personas según la última encuesta de población activa. Es un sector intensivo en cuanto a oportunidades laborales. Todos vemos en las noticias las cifras año tras año, vamos batiendo récords en cuanto al número de visitantes extranjeros. Este año también batiremos un nuevo récord. Más de 70 millones de turistas extranjeros han elegido España como destino para sus vacaciones. Y cuando se pregunta a estos turistas extranjeros los motivos por los que eligen nuestro país para pasar sus vacaciones, evidentemente pues tenemos un clima privilegiado, tenemos un rico patrimonio histórico-cultural, pero cada vez más la gastronomía, la cocina española, es uno de los motivos que cobra más peso por los que los turistas extranjeros eligen nuestro país como destino de sus vacaciones. Realmente estamos viviendo lo que llamamos la edad dorada de la cocina española. La cocina española se ha constituido en una de las cocinas más reconocidas a nivel mundial, una cocina de vanguardia, bueno, comentaba hace un momento Jorge Andrés, que ahora lo presentaremos, pues que los 12 mejores restaurantes del mundo, de las guías más prestigiosas, pues 10 restaurantes o son españoles o tienen en sus equipos personas que se han formado en España y por lo tanto, como digo, estamos viviendo una época dorada, no solo a nivel de lo que es el turismo extranjero, sino también incluso el interés que despierten de los consumidores españoles la gastronomía, nuestra rica gastronomía, nuestra rica cocina, ¿no? Tenemos la suerte de que programas de máxima audiencia en televisión pues son ya programas de cocina,
lo cual pues denota el interés que tienen en general los consumidores, la gente joven y la gente de todas las edades, por el mundo de la cocina. Y por lo tanto es una época, como digo, dorada, y que realmente si sus hijos finalmente deciden desarrollar sus carreras profesionales en este sector, pues creemos realmente que van a acertar, ¿no? Porque es un sector importante para nuestro país, con un brillante presente y un fantástico futuro, ¿no? Además también el sector de la hostelería es un sector que está constituido por cerca de 300.000 establecimientos. En España hay cerca de 300.000 bares, restaurantes, cafeterías, empresas de restauración colectiva. La mayoría de estos establecimientos son pequeñas y medianas empresas, y yo siempre digo que son 300.000 oportunidades para conseguir un empleo, 300.000 oportunidades laborales, porque son empresas muy dinámicas, son empresas que están permanentemente incorporando profesionales a sus plantillas, y por lo tanto existen, como digo, infinidad de posibilidades de desarrollo profesional. Son establecimientos de todo tipología, desde restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, y por lo tanto vuestros hijos tendrán la oportunidad de enfocar sus carreras profesionales a aquellos segmentos, a aquellos tipos de establecimientos que más se adecúen con sus perfiles y con sus capacidades, ¿no? Cuando preguntamos a los empresarios de hostelería realmente cuáles son las claves del éxito, ¿no? Cuáles son los factores de competitividad de este sector, siempre se menciona la formación, la falta de formación, la falta de personal con una formación adecuada en hostelería como uno de los motivos que aducen los empresarios como freno para el desarrollo de este sector, ¿no? Creemos que existe, por desgracia, una insuficiencia en cuanto a una oferta formativa de calidad en nuestro país. Si somos conscientes de que un sector que representa pues, cerca del 9% del Producto Interior Bruto de nuestro país, y en este momento existen no más de 100 plazas universitarias en España para cursar estudios universitarios en este sector, pues realmente vemos que hay un desfase entre lo que es la importancia de la estrategia del sector para nuestro país y la oferta formativa de calidad, ¿no? Creemos que existe todavía la necesidad de mejorar la calidad de servicio en el sector. Todos, cuando visitamos los establecimientos de hostelería, vemos que a pesar de que el sector se ha mejorado, se ha renovado y cada vez son más conscientes de la importancia que tiene la calidad, pues todavía vemos que es importante el avanzar en esta línea, ¿no? Como decía, cuando hablamos con los empresarios, con nuestros clientes, porque al final son clientes de nuestra compañía cervecera, pues al final el comentario generalizado es que a pesar de todo existe todavía una falta de mano de obra cualificada en el sector, ¿no? Es un sector, en resumen, que tiene un grandísimo dinamismo empresarial. Seamos conscientes de que aproximadamente unos 8.000 puntos de venta al mes se transforman, se traspasan, se abren, se cierran. Es un sector con muchísimo dinamismo, con muchísima inversión, y nosotros desde la escuela creemos en la necesidad de dignificar la profesión. Creemos que hoy día la profesión ha avanzado mucho. Si hace 30 años algunos de nosotros hubiéramos dicho a nuestros padres, a nuestras madres, que queríamos ser cocineros, que queríamos ser chefs, pues seguramente lo habríamos dado un disgusto, ¿no? Porque todos los padres y todas las madres hace 30 años querían que sus hijos, sus hijas fueran abogados, ingenieros y médicos, pero hoy día creemos que los grandes chefs pues, se han convertido en auténticas celebrities, auténticas líderes de opinión. Son personas que aunan pues, la vanguardia, aunan la creatividad, aunan factores muy valorados incluso por las empresas, como el trabajo en equipo, la organización, la disciplina, etc. Y por lo tanto creemos que la profesión en los últimos años ha mejorado desde el punto de vista de la percepción social que tienen los profesionales que en él desarrollan su trabajo. Bueno, nuestra visión como escuela de hostelería se basa en una formación integral. Y cuando hablamos de una formación integral nos referimos básicamente a dos conceptos. En primer lugar, somos unos firmes convencidos de la necesidad no solo de transmitir las habilidades, las técnicas del sector, las competencias, sino también transmitir los valores que como personas, como profesionales, tendrán que luego afrontar cuando encuentren su primera oferta laboral, ¿no? Y por eso somos una escuela donde priman también factores como pues la disciplina, como realmente pues, todo el trabajo en equipo, en fin, las normas, etc., ¿no? Insistimos mucho en la responsabilidad, porque somos conscientes de que cuando luego vayan a trabajar, los empresarios de hostelería son una de las principales características que miran a la hora de incorporar profesionales en sus plantillas, ¿no? Realmente, cuando vamos con estos clientes, evidentemente valoran que sean profesionales formados, pero sobre todo valoran mucho la actitud, la profesionalidad, la seriedad de los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto somos una escuela, como digo, que aposta por esta formación integral. También somos una escuela que apostamos también por la innovación, no solo en el diseño de nuestros planes de estudio, sino también incorporando las últimas tecnologías en cuanto a equipamiento de cocina, cursos, etc., ¿no?
También somos una escuela que tenemos una característica fundamental, es que apostamos por una formación real. Estamos en una disciplina que básicamente se aprende trabajando, se aprende haciendo las cosas. Y por lo tanto tenemos un modelo formativo en el cual el 80% de las horas de formación es formación eminentemente práctica. Y dividimos ese 80% de formación entre talleres, que es una formación práctica donde no hay público real, y la práctica con público real. Para lo cual contamos con la ayuda de nuestros restaurantes de prácticas, donde los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar todos los días prácticas en un entorno absolutamente real, con clientes reales y con público real, que realmente es el público que te pone intención y el que te exige, ¿no? Y por lo tanto, como digo, somos una escuela donde nuestro modelo formativo se basa en una formación eminentemente práctica. Repito, el 80% de la formación es una formación eminentemente práctica. Bueno, nuestra oferta formativa dentro de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, en este momento tenemos 4 grandes bloques de curso. En primer lugar es el curso de técnico en establecimientos de restauración, que es el curso que tenemos aquí hoy a los chicos que nos acompañan, que están a punto de licenciarse, les queda prácticamente una semana para terminar el curso. Tenemos este curso, un curso que está dirigido a jóvenes sin experiencia, con una vocación por el sector de la hostelería. Es un curso mixto de cocina y sala. Es un curso en el cual los alumnos desarrollan el 50% del tiempo en la cocina y el 50% en la sala. Y lo hacemos así porque creemos que es muy importante desde el punto de vista de asegurar la empleabilidad de los alumnos, que conozcan perfectamente cómo funciona tanto la cocina como la sala. Y luego también desde el punto de vista de conocer cómo funciona el compañero del otro departamento. Es muy típico dentro de los establecimientos de hostelería que existe pues, una incomprensión, una cierta lucha, digamos, entre los profesionales de sala y la cocina, ¿no? Nosotros somos firmes convencidos de que es importante que ambas partes conozcan el trabajo de los compañeros. Y por eso apostamos por una formación, como digo, mixta de cocina y sala. Este curso es un curso para chicos jóvenes entre 17 y 22 años y es el curso que comenzamos aquí en el mes de septiembre en el BLSBens en Valencia. También contamos con un curso superior de establecimientos de restauración que comenzaremos aquí en el BLSBens en Valencia para el año que viene, no para este curso sino para el siguiente. También tenemos un curso de gestión en el cual, pues, el tipo máster, programa tipo máster dirigido a profesionales, a empresarios de hostelería, con el objetivo de conocer las claves del éxito para su negocio, para mejorar la rentabilidad de sus negocios. Y luego también tenemos seminarios y cursos de corta duración. Bueno, ¿cuáles son los factores, digamos, que diferencian nuestra escuela respecto a otro tipo de oferta formativa, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, nosotros somos una escuela que apostamos más por la calidad de nuestra formación respecto a la cantidad. Somos una escuela pequeña en cuanto al número de alumnos. El año que viene en Valencia, pues no habrá más de 40 alumnos. Y por lo tanto somos una escuela donde apostamos por la profesionalización, la personalización de los programas formativos. Tenemos un ratio de profesor-alumno que no pasa de 12-13 alumnos, de manera que los profesores están muy cerca de los chicos, para lo bueno y para lo malo. Veo aquí las caras de algunos de ellos. Para lo bueno y para lo malo, los profesores están muy encima de ellos. Aquí se controla la asistencia diariamente, se controla la uniformidad diariamente, se controla los retrasos diariamente, se informa a los padres en algunos casos, y realmente, como digo, pues es una formación pues, muy cercana al estudiante, con el objetivo también de intentar adaptarnos a las potencialidades de cada uno de los alumnos, intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos en función de los distintos perfiles. Tenemos chicos pues, que les gusta, que destacan pues, por la cocina tradicional, por la cocina de vanguardia, o por la sommeliería, por la repostería, y por lo tanto intentamos adaptar en la medida de lo posible nuestros programas a las características y a las habilidades de cada uno de estos alumnos, ¿no? Y luego al final, realmente el objetivo que nos planteamos con este curso es intentar asegurar una primera oferta de empleo para los alumnos, ¿no? Realmente todo el programa formativo, como digo, está diseñado con el objetivo fundamental de dar una formación intensa con el objetivo de conseguir un primer empleo, ¿no? Bueno, para hacer un poco por recapitular un poco cuál es nuestra trayectoria como escuela, deciros que este año en Valencia comenzamos nuestra quinta promoción en el BLSBens. En el caso de Jaén tenemos ya 15 promociones anteriores y en el caso de Sevilla 16. Durante todos estos años han pasado ya más de 1.500 alumnos por nuestro curso de técnico en establecimientos de restauración, que es el curso, entiendo, en el cual sus hijos pueden estar interesados. Son más de 1.500 chicos y chicas que, como los que nos encontramos aquí, pues algún día dieron el paso fundamental, el paso más importante, que es pues preocuparse por su futuro
interesarse por el sector de la hostelería y formarse. La inmensa mayoría de ellos están ya trabajando en el sector, mantenemos un contacto con ellos a través de nuestras asociaciones de antiguos alumnos, Facebook y perfiles de redes sociales, hacemos un seguimiento y sabemos pues, que la inmensa mayoría de ellos están ya trabajando y están insertados en el mundo laboral, ¿no? Tenemos más de 120 ofertas de empleo al año que recibimos en nuestra base de datos, ¿no? Tenemos mucho dinamismo, tenemos, como digo, mucho contacto con los alumnos. Ellos son chicos jóvenes, chicas jóvenes que lógicamente pues, están en una edad que tienen que progresar, tienen que moverse, salir de sus casas, salir de sus ciudades, de su zona de confort, y por lo tanto tenemos, como digo, pues, muchas ofertas de empleo y realmente eso es lo que hace pues, que al final la inserción laboral pues, esté cercana al 100%, ¿no? También compartir con todos ustedes que el 70% de nuestros alumnos reciben ya una primera oferta de empleo a la finalización de su periodo de prácticas, ¿no? Los chicos terminan el curso empieza en septiembre, termina en junio, principios de julio, y durante los 3 meses de verano desarrollan prácticas en restaurantes, muchos de ellos galardonados con estrellas Michelin, repartidos por toda España, con la particularidad de que les obligamos a salir de su ciudad de residencia. O sea, los chicos de Valencia harán prácticas fuera de la comunidad, fuera de la provincia de Valencia, fuera de la provincia de Valencia. Y realmente lo hacemos con un doble objetivo. En primer lugar, que conozcan la rica gastronomía de nuestro país, ¿no? Un chico que estudia en Valencia, pues es muy interesante desde el punto de vista didáctico que trabaje en el País Vasco o que trabaje en Galicia para que conozca la gastronomía de esas regiones, ¿no? Y desde el punto de vista personal también creemos que es importante que les ayuda a madurar, ¿no? A madurar como personas. Muchos de ellos, la primera vez que van a salir de sus casas, pues muchos de ellos no saben hacer sus camas o planchar su ropa, ¿no? Y desde el punto de vista formativo, algunos de ellos se ríen, pero también creemos que es importante que ese salto y que esa experiencia pues también la den con nosotros, ¿no? Como decía, dentro del objetivo de asegurar una formación integral, no solo una formación profesional, sino también como personas y profesionales, ¿no? También deciros que en todos los programas que tenemos dentro de la escuela, no solo el curso de técnicos, sino el resto de cursos, ya han pasado por nuestras instalaciones más de 15.000 alumnos, incluyendo seminarios, formación CBCA, etc., ¿no? Y como digo, estamos integrados dentro de lo que es la actividad de la Fundación Cruzcampo, que repito, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo dentro de sus fines fundacionales está el apostar por la formación y la inserción laboral de jóvenes en el mundo de la hostelería, ¿de acuerdo? Que es uno de sus fines fundacionales. Bueno, nuestro lema de la escuela es: en servir está la grandeza del hombre, que resume realmente lo que nosotros creemos que es importante desde el punto de vista de dignificar la profesión, ¿no? Creemos que es una profesión tan digna como otra cualquiera y creemos que la vocación de servicio en este sector de la hostelería pues, es fundamental, ¿no? Bueno, nosotros nuestra apuesta, nuestro estilo como escuela lo resumimos en lo que llamamos las 5 P's, ¿no? Ya hemos comentado que somos una escuela que tratamos de transmitir a los alumnos principios desde el punto de vista de compañerismo, responsabilidad, etc., no solo habilidades técnicas de la profesión. También apostamos por la profesionalidad. Desde el primer día a sus hijos se les va a tratar en esta escuela como si fueran profesionales, para lo bueno y para lo malo. Se les va a exigir como si fueran profesionales, desde el punto de vista de asistencia, no retrasos, uniformidad, el cuidado del equipo y las instalaciones, taquillas, cocinas, etc. Y por lo tanto vamos a tratar de transmitirles ya desde este primer momento pues que están ya dando un paso, que no están en una escuela más, sino que están realmente preparándose para ser futuros profesionales. También, como hemos comentado, la importancia de la práctica. Repito que el 80% de las horas de formación de nuestro programa formativo es formación práctica. Y eso es un factor diferencial de nuestra oferta formativa respecto a otro tipo de escuelas de hostelería. La personalización, que hemos hablado también. Repito que tenemos un número reducido de alumnos, tenemos un ratio de 12-13 alumnos por profesor y por lo tanto nos permite, como decía antes, estar muy cerca de los alumnos, ¿no? Y por último, la pasión que todos el equipo que trabajamos en la escuela, profesores, que ahora os presentaré, pues ponemos en el día a día de nuestro programa. ¿Qué esperamos de los alumnos, no? Bueno, de los alumnos esperamos un poco lo que viene aquí. En primer lugar, ya lo hemos comentado, responsabilidad. Les vamos a tratar como profesionales y por lo tanto les vamos a exigir que sean responsables del primer día. También les vamos a exigir espíritu de sacrificio. Esta es una profesión sacrificada, es una profesión dura. Es una profesión muy bonita porque permite el contacto con el público y permite pues, amplias posibilidades de desarrollo profesional. Pero también no nos neguemos que es una profesión sacrificada. Aquí los chicos, me están todos ellos mirando, aquí hacen ellos de todo. Algún día son jefes de cocina y otro día están en la plonge limpiando. Y por lo tanto aquí el espíritu de sacrificio es fundamental. Y muchos de ellos harán tareas que no les gustan, pero les gustan menos. Creemos que eso es parte de la formación y del desarrollo profesional, ¿no?
la humildad, la capacidad que tienen que tener ellos de aprender, ¿no? Para poder aprender lo que no tenemos que conocer que no sabemos, ¿no? El compañerismo, somos una escuela pequeña, compartimos unas instalaciones reducidas. Aquí se trabaja en una cocina, en un espacio muy reducido físicamente. Y por lo tanto es fundamental respetar al compañero, respetar su equipo, sus cuchillos, sus taquillas, su espacio. Por lo tanto el compañerismo es fundamental y apostamos también por el compañerismo. La ambición por superarse. Realmente nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, sacar lo mejor de cada uno de los chicos. Cada uno tiene sus potencialidades, cada uno tiene sus puntos fuertes y nos vamos a tratar de apoyar los puntos fuertes para sacar lo mejor de ellos. La participación. Esto no es una escuela donde uno viene, se coloca en la última fila y se queda medio adormilado. El 80% de formación es formación práctica, por lo tanto, les vamos a exigir y les vamos a pinchar para que participen, para que actúen, para que interactúen. Realmente esto no es una escuela donde uno se sienta al final, viene cansado, sino que aquí realmente ocurren muchas cosas todos los días. La ilusión. Sería bonito que cuando ellos ya estén matriculados al cabo de unas semanas, y eso realmente ocurre, ¿no? Que nos llaman muchas veces los padres, las madres, y nos dicen, oye, estoy encantado porque veo a mi hijo, a mi hija, lo veo ilusionado, se levanta por la mañana, se afeita, que antes era imposible que se afeitara, va con los zapatos limpios, que antes era imposible que tuviera los zapatos limpios. Eso denota realmente que están ilusionados. Y para nosotros todo eso, esos comentarios realmente pues son pues, muy estimuladores. Y por último, la pasión, que es la misma pasión que los profesores y todo el equipo de la escuela ponemos en el día a día, pues también se la pedimos a ellos, ¿no? Bueno, yo ya para ir terminando voy a presentaros al equipo de profesionales que trabajan con nosotros en la escuela. En primer lugar tenemos a Jaume Galán, que es nuestro jefe de cocina. Jaume es un profesional de la cocina, ha trabajado en los mejores restaurantes de la Comunidad Valenciana, ha trabajado incluso en restaurantes de Michelin y realmente tiene una trayectoria docente también ya con nosotros dilatada y bueno, creo que realmente es un lujo el poder trabajar con él porque es un auténtico apasionado de la cocina. Después, como responsable de sala, tenemos a Esther González, que es profesora tutora de sala, ha sido maître de restaurante vertical durante mucho tiempo. Algunos de vosotros a lo mejor, si sois de Valencia, os sonará, porque ha trabajado durante mucho tiempo en el grupo de la sucursal como maître de sucursal y de vertical, ¿no? Y por lo tanto tiene una amplia trayectoria en el mundo de la sala. Es una apasionada también de la sala y además es una persona que va a hacer unos auténticos milagros porque va a convencer, es capaz de convencer a algunos de los chicos que vienen, digamos, muy enfocados en el mundo de la cocina. Pues durante el transcurso del curso, algunos de ellos cambian, aquí tenemos un ejemplo, que venían ilusionadísimos por el mundo de la cocina y gracias a Esther y al trabajo de Esther, pues descubren el mundo de la sala, que es un mundo apasionante y que es un mundo también pues, muy bonito y que realmente pues, cada vez también es más valorado por los profesionales de la hostelería y por los clientes, ¿no? Y por lo tanto Esther, como digo, pues también es una persona pues, que va a ser capaz de transmitir la importancia que tiene también el mundo de la sala, ¿no? Después también contamos con Lorenzo Gómez, que hoy no ha podido venir, que es profesor también de cocina, que es un profesional también que lleva trabajando con nosotros muchos años, es una mezcla de mexicano y irlandés, es una persona que mezcla lo que es el mestizaje de la cocina y realmente es una persona también pues, muy valiosa que se incorpora también a reforzar el equipo de la escuela a partir del mes de septiembre. Y tenemos ahí al fondo, que te puedes poner de pie, a Jorge Andrés, que es un auténtico grupo. Contar con nada más y nada menos que el chef ejecutivo del grupo La Sucursal. Nada más y nada menos, señores. Para los que sois de Valencia, creo que no hace falta que os explique lo que es el grupo La Sucursal en Valencia. Para los que no sois, me vais a permitir que haga una pequeña reseña. El grupo La Sucursal es una empresa familiar de hostelería de Valencia, de ya la tercera generación, y que bueno, pues son prácticamente toda la familia o gran parte de la familia está involucrada en el negocio y han gestionado y gestionan pues, restaurantes vertical, sucursal, La Rambleta, Colonial de Puerta y en este momento pues han embarcado en esta fantástica aventura, esta loca aventura, como decía Javier el día que inauguramos el edificio, que es la gestión desde el punto de vista de restauración del edificio Vélez Events, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues creemos que son unos auténticos lujos el poder contar con estos compañeros de viaje. Jorge en concreto también imparte algunas de las sesiones también de nuestro programa. Y no sé si Jorge quieres decirnos unas palabras, ¿te ha tocado?
y una cerveza, que por supuesto fresquita, y un cóctel. Lo primero que quiero decir es que hacer una aclaración que ha hecho de una cosa que ha comentado Jesús Barrios. Yo hace 30 años no tuve que decir a mis padres que quería ser cocinero. Fueron ellos los que me lo dijeron a mí. O sea, a mí pasó al contrario. Yo estudiaba electrónica, hice el primer grado de la formación profesional de electrónica, y recuerdo que mis primeras prácticas, las que vais a empezar a hacer vosotros, fueron compensadas con 700 pesetas, más o menos unos 4 euros en una semana de trabajo. Cuando llegué a mi casa y le enseñé a mi madre las 700 pesetas, todo orgulloso, mi madre me dijo que me daba 2.500 si me quedaba a trabajar el fin de semana en el restaurante. En ese momento pensé que la electrónica no tendría futuro. Bill Gates pensó lo contrario. Bueno, pero yo no me arrepiento. Para mí, imaginaros, yo siempre digo que soy un chicle catarrocho. La cocina me ha dado, yo creo, todo. No imagino mi vida sin la cocina. He tenido la oportunidad de cocinar en medio mundo. He cocinado en China, he cocinado en Rusia, he cocinado en Brasil, México, Perú, Bolivia. Pronto vamos a Colombia. Vamos a hacer una masterclass ahora en Londres. Se están programando constantemente viajes. Ahora tendría que estar en París, justo en unos eventos con una firma, en la Eurocopa de fútbol. Pero bueno, como la Roja yo me he quedado, ellos han ido para venir. No hablemos de fútbol. Cuando digo que la cocina me lo ha dado todo, es porque tuve la gran suerte de aprender un lenguaje universal. Hay 3 lenguajes: la música, la cocina y el fútbol. Cualquiera de esos 3 oficios os da trabajo en cualquier parte del mundo. Y es increíble, ahora mismo estaba recibiendo a 2 chicos polacos que van a trabajar con nosotros 2 meses. No hablan español, no hablan inglés, pero se van a ir de aquí convencidos que son grandes maestros de la cocina española. Lo que nos permite trabajar con gente codo a codo, sin conocer el idioma ni nada, el día a día. Esto nos hace realmente dominar este lenguaje, que, como digo, es universal. A los chicos que ya os digo, ya exalumnos que tenemos aquí, ¿no? Ya sois exalumnos, yo creo que el primer día que hablé con vosotros os dije que no os iba a enseñar a cocinar. No os mentí. Os puedo enseñar a trabajar, a cocinar, ¿no? Ahora es cuando empieza vuestra etapa. Ahora es cuando habéis vivido uno de los años más bonitos de vuestra vida. Pero os queda lo más bonito que vais a tener a lo largo de toda vuestra carrera profesional, que es donde vais a aprender a cocinar. Es compartir con otros cocineros en otras cocinas. Os vais a dar cuenta quién es Jaume y quién es Esther. Os vais a dar cuenta que lo vais a echar de menos. Vais a saber lo que les habéis hecho sufrir. Vais a saber realmente cada día que os equivocasteis y os corrigieron, que os estaban advirtiendo. Vais a trabajar ya, esto es fuego real. Vais a ver una cocina como es tal cual. Lo que habéis visto con nosotros prácticamente es poca cosa. Os vais en lo mejor, la inauguración del Vélez Events, un edificio emblemático donde además los próximos grupos, grupos vamos a tener de estudiantes, van a poder disfrutar de unas instalaciones no solamente espectaculares, en un marco, bueno, creo que Google quería este edificio para traer aquí sus oficinas. Todo el mundo habla de las oficinas de Google, yo me las imagino como el Vélez Events. Aquí vamos a ver todo, desde una cocina de producción, cocina de ensamblaje, cocina tecnológica. Aquí realmente es donde se va a cocinar las próximas generaciones de cocineros, pues campo, que van a salir al mundo a decir qué es la formación nuestra. Y ya para terminar, solamente deciros que ha apuntado algo Jesús hace un momento en su intervención, que yo voy a recalcar. Sí que existe, hay un secreto, sí que existe. ¿Cuál es la clave del éxito? Hay 3 claves del éxito. Si las cumplimos las 3, garantizadas. Hoy día estamos en una sociedad que es muy competitiva. Hoy día la competencia es brutal, de un día para otro. Las redes sociales lo estamos viendo, lo difícil que es, cómo se está transformando la sociedad, cómo se está transformando todos aquellos oficios tradicionales que están cambiando. El otro día me asusté porque amenazan de que hay sectores como juguetero que se vienen abajo. Los niños ya no quieren jugar con juguetes. Pero hay claves de éxito. Os voy a contar las 3 claves de éxito. Si las cumplís las 3, yo os garantizo que vais a tener éxito en vuestra carrera profesional. La primera es la formación, indudablemente. Y la Fundación Cruzcampo, a través
con su responsabilidad social y con la fuerza del Grupo Génike, apostó hace ya 17 años por la formación. Nosotros tenemos chicos de generaciones, solo tenemos tres promociones en Valencia, 4. Pues tenemos un chico que pasó con nosotros, que fue a hacer las prácticas a Lugaritz y hoy está trabajando en el proyecto Wikipedia, ¿vale? De Ferran Adrià. Para nosotros es una inmensa satisfacción. Ese primer paso, esa entrada al mundo profesional empieza por la formación. Os voy a decir cuál es la segunda clave del éxito. ¿Sabéis cuál es? La formación. Saldréis de aquí y tendréis que seguir formándoos, aprendiendo, viajando, siendo curiosos, comiendo en los restaurantes. Hay que ir a comer a los restaurantes, aprender de otros. Se aprende mucho comiendo en los restaurantes. Aunque sea con bajo presupuesto, medio plato o tal, no dejéis propina. Presentaros siempre. Soy cocinero, he estudiado en la Fundación Cruzcampo, vengo de aquí, os van a tratar como nosotros tratamos siempre a cualquier colega. Un profesional, cuando va a un restaurante, se presenta y dice que es profesional. Y ahora os voy a decir cuál es la tercera clave de éxito. Esta sí. ¿Sabéis cuál es? La formación. Las tres claves de éxito son la formación y la formación. Y en un mundo que cada día es más competitivo, que es voraz, nosotros tenemos mucho que decir. Si hoy un español podemos decir algo claro al mundo donde somos maestros, de verdad, es en el arte de la cocina. Y esto no es nuevo. El otro día damos una conferencia en el Colegio de Médicos de Valencia sobre cocina y ciencia. Lo primero que dije es que le rompía a la conferencia el título, porque la cocina en sí es una ciencia. Hicimos un viaje, les hice viajar conmigo a la prehistoria. Fuimos a Mesopotamia, estuvimos en Grecia, Roma, recorrimos la Edad Media, el Renacimiento, la llegada del Islam. Y ahí luego vimos en cada pasaje lo más importante. Y es curioso que ya en el Islam y en el Renacimiento la cocina valenciana estaba presente. Nuestras raíces estaban presentes y hemos exportado. Tenemos una gran cocina tradicional, somos maestros de la cocina de vanguardia y solo nos despierta ahora es vuestro interés, el aprender, vuestras ganas y el sacrificio. Eso, como en el ejército antiguamente el valor se le supone, el que se acerca aquí, el sacrificio, la capacidad de sacrificio se le supone. No os haremos llorar todos los días, pero algún día. Bueno, con esto ya espero que los que os queráis animar a pasar con nosotros 9 meses, pues tenéis aquí a los chavales que os pueden contar vuestra experiencia, que hablen ellos. Para mí ha sido, como siempre, una satisfacción tremenda conoceros, os deseo lo mejor y yo sé que vais a triunfar. Chicos, por vosotros. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, ya por ir yo terminando mi intervención, me gustaría también recalcar un poco lo que es el esqueleto de nuestro plan de estudio dentro del curso técnico de restauración, donde se incluyen pues materias como el sector de la restauración hoy, preparación y servicios de bar, técnicas de cocina, dietética y nutrición. Complementamos nuestro programa de estudio con una serie de asignaturas transversales, como pueden ser inglés, tenemos muchas horas de inglés, especializado en hostelería. Tenemos también asignaturas como gestión básica de negocio, donde le damos las claves de cómo calcular y cómo mejorar la rentabilidad de sus negocios, un negocio de hostelería. Asignaturas como marketing hostelero, técnica de estudios, marketing, ya lo he comentado. Bueno, y realmente todo el colofón de este programa se resume al final con un título que sus hijos, los que terminan el curso, también se llevan, que es un título emitido por una universidad, donde tenemos un certificado de extensión universitaria, de manera que sus hijos, además de llevarse nuestro título de nuestra escuela y la experiencia y el bagaje profesional, pues también como novedad este año se van a llevar ese certificado de extensión universitaria, que es un título pues emitido por una universidad pública española. ¿De acuerdo? Bueno, yo ya para terminar, me gustaría que un protagonista del curso pasado pues nos cuente cuál ha sido un poco su experiencia. No sé si vamos a ser capaces de que deje esa sonrisa que tiene. Me gustaría presentaros a Sion Parker, que es alumno de la Escuela de
que nos va a dirigir unas palabras como resumen de su experiencia por esta. Habla de la paella, La paella bien primero. Bueno, buenas tardes, me llamo Zion, 19 años, vengo de California. Y bueno, como saben mis compañeros, que voy a ser embajador de la paella. Entonces, nada, que este curso ha sido muy importante. He venido de cero básicamente, y disculpa si me equivoco en unas cuantas cosas, porque la idioma... Bueno, claro, que he venido de cero. Formación no tenía mucho, ¿sabes? He cocinado 10 años en mi propia casa. Mi madre me ha enseñado todo lo que sabía. Bueno, me siento. Pero lo que quiero decir es que durante este curso he aprendido muchas cosas, sobre todo compañerismo. Sin el compañerismo no tenemos éxito, ¿sabes? Si mis compañeros, digamos, no tenemos una asimilación real de una cocina, ni los empresarios, si no tienen buenos cocineros y buena sala, no va el negocio. Si el empresario no va, pues tampoco, ¿sabes? Puede pagar a los cocineros y a las salas, ¿sabes? Entonces, es un equipo. Si uno es bueno, aprende del otro, ¿sabes? Y enseña al otro, y enseña al otro. Es un conjunto que hace el éxito. Bueno, lo que quiero decir es que durante este curso vas a aprender mucho. Y os dejo con esto. Trabajando vas a trabajar. Tienes que trabajar duro y sin trabajar no vas a conseguir nada. Y ahora yo creo que para mis habilidades he trabajado mucho y ahora por esas consecuencias voy a ir a Zaranda, 2 estrellas Michelin en Mallorca, y estoy muy orgulloso de eso. Y bueno, cuando regreso de las prácticas voy a enseñar a mis compañeros tal cual lo que he aprendido, y ellos seguro que me van a enseñar las cosas a mí, y vamos aprendiendo y vamos a subir juntos, y es así, ¿sabes? Entonces, nada, eso. Bueno, muchas gracias, Zion. Bueno, vamos a ir terminando, y antes de comenzar lo que es la visita a nuestras instalaciones, me gustaría haceros una petición a todos aquellas que tengáis interés por profundizar en nuestro programa formativo, que aquí a la salida dejéis los datos de contacto a un par de chicos que tenemos aquí, simplemente con el objetivo de poder profundizar, hacer una entrevista personalizada con los profesores, y repito que sin ningún tipo de compromiso pues nos pondremos en contacto con vosotros para ver la posibilidad de que realmente apostéis por nuestra escuela, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. También en este momento es otro momento de aclarar dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? Bueno, en cualquier caso, así... En los 9 meses realmente da tiempo a prepararlos de la forma que estáis comentando. Bueno, a ver, esa es una buena pregunta. Han preguntado por aquí si en los 9 meses realmente da tiempo a hacer una formación y a prepararlos, ¿no? Bueno, como decía, es una formación muy intensa, es una formación que realmente en muy poco tiempo se le da básicamente son las habilidades básicas del sector. Se complementa luego con los 3 meses de prácticas en verano, que es donde realmente los chicos y las chicas tienen la posibilidad de hacer esa primera aproximación a la realidad del mundo laboral, ¿no? Y realmente vienen muy cambiados esos 3 meses de verano, ¿no? Puedo asegurar que algunos de ellos pues vienen cambiadísimos, tanto a nivel físico como a nivel incluso personal, ¿no? Les ayuda mucho a madurar, y realmente pues los resultados están ahí. Tenemos prácticamente un 100% de inserción laboral, y realmente pues nosotros estamos muy satisfechos después de los 15 años de trayectoria que nuestro modelo funciona, porque es una formación evidentemente práctica, ¿no? Es una formación, como digo,
en el cual los chicos todos los días aprenden algo nuevo. Tienen una formación muy variada, desde el restaurante. Ellos comienzan, por ejemplo, las prácticas con lo que es la comida de familia, que es la comida que ellos y los profesores comen cada día, que lo cual les permite los primeros meses empezar con una cocina muy básica, muy sencilla, ¿no? Con la comida que ellos comen, ¿no? Ensalada, pasta, etcétera, ¿no? Y poco a poco, pues, lógicamente, se van incrementando el grado de dificultad de lo que son las técnicas culinarias, ¿no? Entonces, una formación, como digo, pues muy intensa, muy variada, realmente con el público real, pues es lo que realmente te coloca, te pone en una situación de tensión, y realmente pues creemos que nuestro modelo formativo es un modelo que está funcionando, ¿eh? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues a continuación vamos a visitar las instalaciones. Si queréis seguirnos, en cualquier caso, todos los profesores, los alumnos y nosotros estaremos encantados de en privado pues aclarar alguna duda o alguna inquietud que tengáis, ¿eh? Vamos a, en primer lugar, a dirigirnos a la planta 0, donde vais a tener ocasión de ver lo que son las restaurantes de prácticas, las cocinas. Tenemos dos cocinas, una cocina escuela y una cocina de producción. Y luego, cuando terminemos, bueno, vamos primero a ver las aulas, perdón, en esta planta en la que estamos. De esta planta bajaremos a la planta 0 y terminaremos en la primera planta con una cerveza y un pequeño postre para todos, ¿eh? ¿De acuerdo? Muchas gracias.